aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la historia de las religiones, en la evolución del hecho religioso, Moisés representa un paso extraordinario. Antes que él ya lo había representado Abraham, que es el que introduce, Dios a través de Abraham, introduce la fe en el único Dios, cortando, rompiendo con las costumbres, la práctica totalidad de los pueblos, no solamente que rodeaban a Israel, sino en general en el mundo, de adorar a muchos dioses. Un solo Dios. Pero ¿cómo contentar, agradar, hacerse propicio de ese Dios? O los que creían en varios dioses, de esos dioses. Visto en la historia de las religiones, se ve que el hombre ha necesitado a Dios, ha creído en Dios y lo ha necesitado para esta vida y para la vida futura. El hombre siempre ha tenido una ley moral natural escrita en su conciencia. Pero el culto a Dios era sobre todo un culto litúrgico. El sacrificio, que podía ser un animal, ofrendas de la tierra, a veces personas, niños, los sacrificios a los dioses baales de los fenicios. Un sacrificio. Podían ser incluso cosas personales, algo que te costara a ti, pues algo que te infligiera incluso dolor físico. Aquellos profetas con los que se enfrenta Elías, que se hacían sangrar a sí mismos pensando que eso agradaba a Dios. Un sacrificio. Aunque el hombre tenía leyes morales, no pensaba que esas leyes morales fueran lo que agradaba a Dios. A Dios le agradaba la liturgia, el culto. Con Moisés, Dios da un gran paso adelante, porque establece 10 mandamientos, 10 órdenes. Mandamiento es una orden, una obligación. 10, 3, liturgia. 7, vida moral. 3, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Pero 7, dedicados a la relación entre los hombres. Deja claro, por lo tanto, una cosa. No puedes contentar a Dios solamente con el culto. No dice que no haya que hacer el culto. Dice que no basta el culto. No es suficiente. Para los judíos ese culto se hacía en el templo. Era un culto equivalente, distinto, pero equivalente al de las otras religiones, porque también seguían ofreciendo animales en sacrificio. Bueno, pero al fin ellos sabían perfectamente que si mataban o robaban o mentían, Dios no estaba contento. Y los profetas, desde luego, se lo recordaban una y otra vez. ¿De qué me sirven tus holocaustos y tus sacrificios? Quitad de mi vista vuestras malas acciones, y aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca, quedarán. Bueno, pues eso con Cristo llega a su plenitud y lo recoge el Evangelio de hoy. Dios con el culto y Dios con el prójimo,
Amar a Dios a través del culto. Amar a Dios sirviendo, ayudando al prójimo. Pero estamos en una involución del hecho religioso. Repito, todo esto ha sido un proceso que ha durado miles de años, miles. Jesucristo llega hace 2000 años, pero antes, mucho antes, Moisés, y muchísimo antes, Abraham, y desde la época de los hombres de las cavernas, el hombre ha dado culto a eso que intuía que había más allá de él, a Dios, o a los dioses, pero ha dado culto a un ser superior. Ahora estamos en una involución. ¿Por qué? Porque esto que el Señor ordena, repito, que es fruto de una labor paciente de Dios para educar al hombre, para revelarle al hombre quién es Él y cómo relacionarse con Él, eso ahora está dejando de tener sentido. Pero es que incluso los creyentes, los no creyentes es natural, para ellos no tenga sentido nada que haga referencia con Dios, pero para los creyentes está dejando de tener sentido. Porque lo primero sigue siendo el culto. Lo primero, no lo único, como los antiguos antes de Moisés. No lo único, pero sí lo primero. Y eso es lo que ha desaparecido. Esta es la involución. Desapareciendo el culto, desapareciendo la prioridad de la espiritualidad, desapareciendo eso, el amor al prójimo queda reducido a un sentimiento humanitario. Que, bueno, pues hay personas que tengan ese sentimiento muy intenso, muy elevado. Otras personas, en cambio, lo tienen más reducido. Y su motivación ya no tiene esa fuerza que poseía cuando era Dios el que le empujaba a hacerlo. Oye, que tienes que perdonar, porque si no, no te van a perdonar cuando llegue la hora de tu juicio. Ah, pero si no hay juicio, ¿por qué tengo que perdonar? Oye, que tienes que dar limosna, porque te van a juzgar por tu caridad. Ah, pero si el cielo no existe, o si se salva todo el mundo, si el juicio no tiene sentido, entonces ¿por qué tengo que dar limosna? En esta involución del hecho religioso, en este regreso hacia atrás, pero no hacia atrás para volver al origen, sino para volver a la destrucción, el hombre creyente, el católico, se ha olvidado de que primero es Dios. Hace 2000 años, o 5000, había que insistir en que no se podía dar culto a Dios si no se amaba al prójimo. Hoy hay que insistir que no hay verdadero amor al prójimo si no se da culto a Dios. Repito, el Señor lo deja muy claro, pero antes de Él lo habían dejado ya muy claro otros, los profetas, Moisés. No puedes amar a Dios si no amas al prójimo, pero es que no puedes amar al prójimo si no amas a Dios. No puedes amar al Dios al que no ves si no amas al prójimo al que ves. Es el apóstol Santiago el que lo dice en su carta. Es que no puedes amar al prójimo al que ves si no amas a Dios al que no ves. Pongamos las cosas en su sitio, como las puso Cristo. Primero Dios. Segundo, el prójimo. Lo dice él y utiliza primero y segundo. Primero Dios. Segundo, el prójimo. Una casa tiene cimientos. Si no, se la lleva el viento. Una casa tiene cimientos y aguanta las tormentas. Los árboles tienen raíces y aguantan los vendavales. Así tiene que ser el hombre. Una casa con cimientos, un árbol con raíces. Los cimientos de la casa que no se ven, pero que sostienen la casa son la oración, la celebración de la Eucaristía, la confesión, la espiritualidad. Y el resto de la casa son las buenas obras, la limosna, el perdón, cumplir tus propias obligaciones, hacer grande con tu amor las cosas cotidianas.
Las raíces están ahí y tienen que estar ahí. Dios, oración, oración, espiritualidad, confesión, práctica de la Santa Misa, toda la frecuencia posible, meditación sobre la cruz del Señor, agradecimiento por su divina misericordia. Esas son las raíces, esos son los cimientos. Pensar como muchos, demasiados, horriblemente demasiados, están pensando que se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Es dejar al prójimo abandonado, porque al final se termina por caer, como mucho, en una sensiblería que te lleva a hacer solo lo que te apetece y cuando te apetece. No hay una fuerza dentro de ti que te dice, no estás haciendo bien, o tienes que ser más generoso, o tienes que esforzarte, o tienes que levantarte y seguir luchando. No puedes rendirte. Esa fuerza no existe, porque tú has cortado la comunicación con ella. Eres una casa sin raíces, eres una casa sin cimientos, eres una casa expuesta al vaivén de los vientos, de las modas, de las presiones externas. Por eso, primer mandamiento, ama a Dios, oración, espiritualidad. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como el Señor nos enseñó. Que así sea.